Bien, vamos a abordar en esta clase la disolución y liquidación de la sociedad. En realidad vamos a tratar dos secciones de la Ley General de Sociedades, la sección 12 y la sección 13, que incluyen el tratamiento de otros institutos, además de la disolución y la liquidación. En concreto, si miramos cómo se llama la sección 12 de la Ley General de Sociedades, habla de resolución parcial y disolución de la sociedad. La doctrina ha criticado la inclusión de estos dos institutos en una misma sección porque, por un lado, la resolución parcial habla de algo distinto a lo que es la disolución. En concreto, cuando hablamos de resolución parcial, lo que estamos hablando es de la desvinculación de uno de los socios de la vida societaria, pero la continuidad del ente como tal, es decir, la sociedad continúa más allá de la desvinculación del socio en su vida habitual. Esto es una de las consecuencias del carácter contractual, es decir, rescindo el contrato respecto de la vinculación que une al socio con la sociedad, pero la sociedad continúa como tal. En contrapunto con esto, la disolución de la sociedad obviamente es el comienzo del fin de la existencia de la sociedad. Entonces, desde ahí es la crítica metodológica, porque en realidad resolución parcial no afecta a la vida societaria, en cambio sí la disolución. Bueno, superado este apunte, sirve para ir enfocando la cuestión. Antes de entrar en la disolución, la resolución parcial puede darse por tres causales específicas: el fallecimiento, es decir, la muerte de uno de los socios, la exclusión del socio, o bien el retiro, es decir, la voluntad manifestada por el socio de salir de la sociedad. La primera causal está regulada en el artículo 90, ¿sí? Previamente hay que decir que en realidad el artículo 89 dice que el contrato también puede prever otras causales de resolución parcial y hasta incluso de disolución no previstas en la ley. Pero bueno, volviendo entonces al tema del fallecimiento del socio, podremos decir que la muerte del socio en las sociedades en las cuales el socio tenga una vinculación directa con la responsabilidad de la sociedad como tal, genera la extinción parcial del vínculo, es decir, podría pactarse que la sociedad continúe con sus herederos, pero en principio la regla general que establece el artículo 90 es justamente que la muerte resuelve parcialmente el contrato. Esto porque obviamente al estar hablando de una sociedad de personas, justamente a lo que hace a la constitución de la sociedad es el vínculo que se ha generado entre los socios y, por otra parte, el régimen implícito de responsabilidad que ello apareja. Entonces, esto es bastante sencillo. En aquellas sociedades en donde esté la colectiva, la comandita simple, la resolución parcial es el principal o el primer efecto. Obviamente que yo puedo pactar con los herederos la continuación de la sociedad, eso está fuera de toda discusión. En cambio, en los casos de sociedad de capital e industria y las sociedades en donde hay dos características de socios, siempre se genera la resolución del contrato por la especificidad de lo que implica el aporte de cada uno de los socios. El régimen de muerte en caso de sociedad responsable limitada está regulada por el 155, la vamos a ver porque tiene un desarrollo específico cuando veamos la ley, cuando veamos la sociedad responsable limitada, pero si quieren remito a la lectura del artículo 155 de la Ley General de Sociedades. En el caso de las sociedades por acciones, claramente la muerte del socio no genera ningún tipo de efecto en lo que es la vinculación con la sociedad ni en la vida societaria. Claramente habrá que hacer el proceso testamentario y la declaración de herederos, con lo que sucederá es que esas acciones que pertenecían a ese socio fallecido pasarán a manos de sus herederos declarados como tal, de facto al momento de la muerte, y eventualmente después, si hubiera una partición hereditaria, se incorporarían aquellos que fueran los adjudicatarios de esas acciones.
La segunda causal de resolución parcial es la exclusión del socio, es decir, la posibilidad de expulsar al socio, así que la sociedad tome una decisión de que el socio deje de serlo. Y esto obviamente como efecto de una sanción, ¿sí? El artículo 91 tiene previsto que para algunos tipos sociales exista esta posibilidad de que ante inconductas del socio pueda excluirse. Por empezar, lo que tenemos que tener claro es que ni en las sociedades anónimas, y por ende tampoco en las sociedades anónimas unipersonales, ni en las sociedades por acciones simplificadas, es posible la exclusión del socio. Esto porque, digamos, de alguna manera, el hecho de que el capital accionario de este tipo de sociedades esté dividido en acciones, implica que yo puedo ser socio al solo efecto especulativo, es decir, no se me requiere ninguna conducta especial para ser socio en estas sociedades, con lo cual tampoco se me piden diligencias ni cuestiones que yo tenga que cumplir. Entonces, podría ser un socio absolutamente indiferente a la vida social, no participar de las asambleas, no tener ningún tipo de, o demostrar ningún tipo de interés, y eso no me generaría ninguna sanción. En cambio, en el resto de las sociedades se prevé la posibilidad de exclusión por justa causa. Es más, hay una definición de lo que se entiende por justa causa que dice el grave incumplimiento de obligaciones, ¿sí? También, en caso de incapacidad, inhabilitación, declaración de quiebra, concurso, y eso salvo en las sociedades de responsabilidad limitada. La ley, digamos, el Código de Comercio establecía, cuando estaba regulada las sociedades dentro del Código de Comercio, establecía la posibilidad, digamos, inconductas concretas, provocación, inidoneidad para el cumplimiento de funciones otorgadas por el contrato social, descrédito personal, delitos, ¿sí? La falta de afecto societatis. Luego se hizo una definición genérica y lo que hay que tener presente es que también hay situaciones en las cuales se puede generar la exclusión por justa causa que están previstas a lo largo del articulado de la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, la mora en el aporte por el artículo 37, la evicción cuando el aporte es en especie, el artículo 46, cuando se realizan actividades en competencias, por el 133, y en general la jurisprudencia, la oposición sistemática, la falta de deber de colaboración o de información, las inasistencias reiteradas o una conducta de impugnación sostenida en el tiempo solamente obstructiva, ha generado la posibilidad de justificar la exclusión. Volvemos al punto que hay sociedades en las cuales esta exclusión no es viable, ténganlo presente. El retiro del socio no está previsto como una causal autónoma, pero se induce desde el artículo 89. ¿Sí? El artículo 89 tenía la posibilidad de pactar que haya situaciones en las cuales el socio deje de serlo. Tenemos que diferenciar el retiro del socio consensuado con la sociedad de lo que se llama el derecho de receso. Ya hemos mencionado que existe un derecho para determinados socios cuando la mayoría de los socios toma una decisión que modifica sustancialmente la vida societaria, por ejemplo, cambio del objeto social, por ejemplo, un aumento de capital, una escisión, fusión, es decir, una modificación estructural de lo que sería la sociedad. En esos casos se origina lo que se llama un derecho de receso. El derecho de receso genera una exclusión del socio, una salida forzada del socio con devolución del aporte inicial, es decir, de la participación, valuada al momento de esa salida. Hicimos alguna mención de esto en la fusión y la escisión. Acá lo que tenemos que distinguir es que una cosa es la rescisión, digamos, la salida del socio por un acuerdo entre socio y sociedad, que implica obviamente el asentimiento por parte del resto de los socios. Diferenciarlo justamente de lo que es el derecho de receso, que es un remedio y una protección para digamos, el accionista minoritario que no pudo tomar o que no quiere participar de la sociedad, no quiere seguir participando de la sociedad cuando se dan este tipo de modificaciones sustanciales. Bien, como ven, en todos estos casos lo que se genera es que el socio deja de ser parte de la sociedad y la sociedad continúa su vida independientemente. En el artículo 94 se prevé el instituto de la disolución societaria. Si ustedes ven la enunciación que tiene el artículo 94, que fue alterada por la reforma del Código, o sea, tengan cuidado cuando recurran a la ley de sociedades. Este es uno de los artículos que fue modificado por el 26994 de reforma del Código Civil y Comercial,
sanción del Código Civil y Comercial, lo que vemos es que hay distintas posibilidades, una enunciación que está volcada en el artículo 94, que incluye distinta naturaleza de eventos. Ejemplos: decisión de los socios. ¿Sí? La sociedad se disuelve porque los socios deciden, ¿sí? El inciso primero. Por expiración del término, por cumplimiento de la condición a la que se subordinó, por consecución del objeto social, por pérdida del capital social, por declaración en quiebra, por fusión, ¿sí? Vimos la causal de disolución sin liquidación, por sanción firme de la cancelación de oferta pública y por resolución firme del retiro de autorización para funcionar. Es decir, podemos ver que la disolución se puede provocar por un acuerdo entre las partes, se puede provocar por un hecho totalmente ajeno a la voluntad de las partes, como por ejemplo la expiración del término y automático. Se puede dar también por un hecho ajeno como el cumplimiento de la condición a la que se subordinó la existencia o a la consecución del objeto, o que el objeto se torne imposible de cumplir. O por situaciones sobrevinientes, es decir, cosas que no quedaron pactadas, pero que como consecuencia de algún evento digamos, que suceda con posterioridad, se modifique. Por ejemplo, la fusión, la declaración en quiebra, etc. ¿Cómo podremos definir qué es la disolución o cómo se produce? O sea, ¿qué definición podría englobar todos estos incisos? Nosotros podemos decir que la disolución es un acto o un instante, porque podríamos decir es un hecho o alguna situación que ocurre de pleno derecho, dentro de la vida societaria, que detiene el cumplimiento del objeto social y que hace ingresar a la sociedad en la etapa de liquidación. La disolución, esto lo tenemos que aclarar desde ahora, no pone fin a la sociedad. La sociedad sigue existiendo con posterioridad a el acaecimiento de cualquiera de los incisos del artículo 94. Lo único que ocurre es que se abre la etapa liquidatoria. Otra aclaración importante: no existe un estado de disolución. La disolución es un hecho, un evento, una decisión, un acto, pero no existe un estado de disolución como tal. Siempre pongo el ejemplo que la disolución es como si existiera una puerta y un pasillo. La sociedad se conduce su vida hacia esa puerta. La puerta se abre cuando ocurren algunos de los incisos, ¿sí? Algunos de los hechos o actos que están previstos en el 94, pero lo que se inicia es el camino de la liquidación, que concluye con la cancelación. La disolución es la apertura de esa puerta, o la puerta misma, ¿sí? Es decir, lo que hace la disolución es que modifica sustancialmente la vida de la sociedad. ¿Por qué? Porque el efecto de la disolución, o sea, cuando ocurre una de las causales del 94, es que la sociedad ya no puede seguir cumpliendo su objeto social tal cual como estaba. La sociedad va a seguir existiendo como tal, pero va a seguir existiendo con un solo objetivo, con un solo fin, que es realizar y concluir la etapa liquidatoria, es decir, la liquidación propia de la sociedad. Por eso, si ustedes recuerdan, en las primeras clases hablábamos de la personalidad societaria y decíamos que la personalidad se mantenía vigente aún después de la disolución hasta el momento en que se produjera la inscripción de la cancelación por cumplimiento de la etapa liquidatoria. Entonces, nos encontramos con que no hay un estado de disolución, que la personalidad no se extingue con la disolución, que pueden existir situaciones extraordinarias, que la lógica es que después de la disolución se inicia el proceso liquidatorio, pero pueden existir circunstancias extraordinarias en las cuales haya disolución, pero no haya liquidación. Hemos visto en clases anteriores que, por ejemplo, en algunos casos de fusión y decisión, las sociedades se disuelven sin liquidarse. Bueno, estas son causales de disolución que no aparejan el inicio del proceso liquidatorio. Pero esta es una excepción. El principio es que el acaecimiento de una de las causales de disolución inicia necesariamente el proceso de liquidación. También se podría dar un supuesto de liquidación sin disolución. O sea, la sociedad puede entrar directamente en etapa de liquidación, salteándose la disolución, en los casos en los cuales la sociedad sea declarada nula como tal.
¿sí? En ese caso, lo que genera la liquidación no es una causal de disolución, sino la declaración de nulidad de la sociedad. Dentro de lo que son las causales, se incorporó, y esta es también parte de la reforma, el artículo 94 bis. Antes de la reforma, el artículo 94 contenía, como dentro de las causales de disolución, la reducción a 1 del número de socios. Si ustedes recuerdan, no existía la sociedad unipersonal. Por tanto, que una sociedad quedara con un solo socio por el motivo que fuera, ¿sí? Por el fallecimiento de un socio, imaginemos padre e hijo, muere el padre, el hijo lo hereda, entonces queda un solo socio, o que entre los dos socios se produjera la venta de la participación, es decir, que un socio le vendiera a otro toda su participación, en cuyo caso la sociedad quedaría con un solo socio. Bueno, eso digamos, en vigencia de la ley antes de la reforma generaba una causal de disolución. Tenía un plazo de 90 días la sociedad para poder lograr la pluralidad nuevamente de socios, es decir, que ese socio vendiera parte, o sea, subsanara esa situación de unipersonalidad vendiendo parte de su participación a un tercero. Y si se vencía ese plazo, la reducción a 1 del número de socios era una causal de disolución. Actualmente se redactó el 94 bis, que dice que la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, es decir, parte del principio inverso, pero impone lo que se llama transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple por acciones y de capital industria en sociedad anónima unipersonal, si no se decide otra solución en el término de 3 meses. Es decir, que ya no es que la sociedad inicia su etapa liquidatoria como consecuencia de la reducción a 1 del número de socios, sino que se transforma de pleno derecho. El primer dato que aparece en este 94 bis es que omitieron la inclusión en la enunciación de los tipos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, ¿qué pasaría con una sociedad de responsabilidad limitada que se redujera a 1 el número de socios, que quedara con un solo socio? Bueno, claramente esa sociedad no puede continuar como tal. Si esa sociedad continuara como tal y fuera una sociedad de responsabilidad limitada de un solo socio, estaríamos hablando de una sociedad atípica, ¿sí? Una sociedad que encuadraría dentro de lo que es sección cuarta. Y lo mismo ocurriría con el resto de las sociedades como efecto natural. Sin embargo, habla de transformación de pleno derecho y aquí, digamos, nos cuesta imaginar cómo esa transformación se daría, porque de pleno derecho significa que es automático. Y acá, digamos, es necesario que ese socio, que ha quedado como único socio, por ejemplo, de una sociedad comandita, establezca quiénes van a ser los representantes de la sociedad en el directorio, establezca las condiciones o el modo de celebración. Es decir, hay elementos que no se modifican por la transformación de pleno derecho. Por ejemplo, el domicilio social no tiene ninguna alteración. El capital, si el capital es menor a 100.000 y lo que estoy es constituyendo una sociedad anónima unipersonal, tengo que adecuarlo. Y esto no se puede generar en forma automática, ¿sí? Es decir, hay un montón de situaciones que implican una intervención específica de ese socio para que la transformación se produzca. Y si esa transformación no se produce y digamos, no se logra que se inscriba esa sociedad transformada como sociedad anónima unipersonal ante el registro, en rigor estaremos como consecuencia lógica, la reducción a 1 del número de socios generará una sociedad de la sección cuarta, ¿sí? Porque, como vuelvo a decir, con el caso de la SRL también es aplicable para el resto de los tipos sociales, se daría una situación de atipicidad. Es decir, que sociedades que están previstas como sociedades para más de un socio tengan un solo socio. Eso es claramente una sociedad de la sección cuarta. Bien, esto ha sido criticado y obviamente que si vemos que esto genera ciertos conflictos, vemos por ejemplo hasta dónde llega la inconsistencia de este régimen cuando leemos por ejemplo que el artículo 99 establece qué pasa con los administradores qué pasa con los administradores de la sociedad cuando se ha vencido el plazo de duración de la sociedad o con posterioridad al acuerdo de disolución, y dice que solo pueden atender asuntos urgentes o que deben adoptar medidas necesarias para iniciar la liquidación. Y la responsabilidad que se genera, que es que, digamos, si ese administrador que quedó
como administrador ante el acaecimiento de cualquiera de las causales del 94 hiciera algo, digamos, al margen de lo que sería el proceso liquidatorio, la consecuencia es la responsabilidad ilimitada y solidaria respecto de terceros y los socios sin perjuicio de la responsabilidad. Es decir, que si yo soy sección cuarta, soy sociedad de sección cuarta y por ejemplo soy atípica, tendría una situación más benévola que si fuera un administrador de una sociedad que estaría en esta situación. Hubo una reforma en el año 83 que incluyó la reconducción, ¿sí? El artículo 95 habla específicamente de la prórroga y dice que obviamente podría no existir casi, porque dice que las partes pueden pactar antes del vencimiento del plazo que la sociedad extienda su plazo. Bueno, claramente como puede suceder respecto al objeto, es decir, prorrogar el plazo de la sociedad antes de que el plazo se venza es de perogrullo, que es una cuestión sometida a la voluntad de las partes. Lo que sí fue novedad es que en algunos casos, digamos, se habían vencido sociedades y se admitió la posibilidad de que esta sociedad se reconduzca, es decir, que aún una vez vencido el plazo las partes pudieran, con acuerdo a los recaudos del 95 segundo párrafo, reconducirla, es decir, volver a darle vida hasta el nombramiento del liquidador por mayoría y con posterioridad con unanimidad. Es decir, innecesariamente sería liquidar una sociedad entre socios que quieren mantenerse en el tracto social. Entonces se habilitó la posibilidad de que los socios puedan, vamos a decir así, resucitar a la sociedad, reconducirla y darle vida nuevamente por la causal de vencimiento del plazo. Queda, digamos, la duda respecto de cuál es el régimen de responsabilidad entre el vencimiento del plazo y la reconducción, y también si esta posibilidad de sanear el efecto de la disolución es solamente para la causal de vencimiento de plazo o si también se puede aplicar a otro tipo a otra de las causales de disolución del 94 en forma irrestricta. En relación a lo que es la liquidación de la sociedad, lo que tenemos que aclarar es que ya dijimos que es un proceso, y es un proceso que se inicia como consecuencia de las posibles causales de disolución y que tiene como objeto principalmente la liquidación, es decir, la realización del activo y la cancelación del pasivo, es decir, vender todos los activos que la sociedad tiene para cancelar sus deudas. Esta situación es una situación que se da y que tiene que ser cumplida por la persona del liquidador. El contrato social puede establecer la denominación del liquidador y generalmente se lo establece en la misma persona de los quienes eran representantes o administradores. Puede designarse una persona distinta, puede designarse el modo en que va a ser designado, pero si el contrato social prevé el modo o la continuidad de la administración, es esa la persona que se inscribirá, que deberá cumplir con el régimen liquidativo. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la instancia de liquidación? Bueno, lo que nos encontramos es con que esa sociedad que tenía, por ejemplo, como objeto social la producción e intercambio de bienes y servicios en una determinada rama del comercio, como podría ser, por ejemplo, producción de granos, producción o compraventas inmobiliarias, o compraventa o producción de industria metalúrgica o comercialización de un determinado bien. Una vez ocurrida la disolución y entrada a la etapa de liquidación, la sociedad permanece con su personalidad y solamente su objeto social se transforma en realizar el activo y cancelar el pasivo. Esto es lo que ha dado que algún autor muy cómicamente haya dicho que se produce una mutación del objeto social y se transforma en un objetito, es decir, solamente tengo como fin la venta del activo y la cancelación del pasivo. Si la sociedad no tuviera personalidad, esa venta del activo no podría ser realizada y la cancelación del pasivo tampoco. Eso implica la celebración de distintos negocios jurídicos para los cuales la sociedad mantiene la personalidad. Pero solamente para eso, es decir, que todos los actos extraños a la realización del activo y la cancelación del pasivo implican necesariamente un desvío del íter liquidatorio. Obviamente que para poder concluir con la liquidación yo tengo que hacer un
balance especial, en donde tengo que hacer todo el detalle de cómo fue vendido el activo y cancelado el pasivo, y tengo que proceder a la inscripción de ese proceso liquidatorio ante el registro, de comercio, el registro público, que hoy ya no es registro público de comercio. El artículo que quería leerles es el 112. Dice: terminada la liquidación, se cancelará la inscripción del contrato social en el registro público. ¿Sí? Solamente con el 112 se extingue la personalidad societaria, es decir, ratificamos aquello que dijimos. Estamos ante una situación en la cual solamente la sociedad va a dejar de existir como tal cuando haya finalizado el proceso de liquidación y cumplido con todos los pasos que la ley establece para que esa liquidación sea llevada adelante. Bueno, con esto terminamos esta clase. Vamos a subir algún material respecto